Conforme al registro de asistencia. Le pido a la senadora que guarde silencio. Estamos instalando la sesión y usted está hablando de un viaje oficial que hice en mi condición de presidente del Senado de la República al Consejo de Europa. Aquí se presentó un video con mi intervención informando puntualmente y es pública la información. Deje de intrigar y deje de interrumpir el inicio de esta sesión de la Comisión Permanente. ¿Con qué objeto, senador Godoy? Sonido en el escaño del senador. Todavía no se abre la sesión. Permítame un segundo, déjame abrir la sesión, porque ya es costumbre de Acción Nacional hacer un espectáculo permanente de golpeteo y de intriga en contra de compañeros y compañeras del movimiento. Es totalmente inaceptable que ni siquiera ha iniciado la sesión, está iniciando, y una persona integrante de la permanente esté faltando a la verdad, porque se hizo un viaje oficial al Consejo de Europa, se informó por escrito, aquí se presentó el video, es público todo el tema, y ahora irresponsablemente lanza acusaciones sin sentido. Vamos a instalar la sesión de la permanente. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea. La única que roba aquí es otra persona que trae además protección de la Guardia Nacional a costa del dinero del pueblo. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las personas ciudadanas legisladoras. Conforme al registro de asistencia se han acreditado 33 ciudadanas y ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum, presidente. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de mayo de 2025. Guarde silencio, legisladora, respete a esta Asamblea. Se está instalando la Comisión Permanente. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de mayo de 2025, correspondiente al segundo receso del primer año ejercicio de la 66ª legislatura, y pido a la bancada de Acción Nacional que ponga orden en sus filas porque no se permite el inicio de la sesión de la Comisión Permanente y se está usando ni siquiera el inicio de la sesión, sino se pretende meter por la puerta trasera, ya no digo agenda, sino una insidia y una intriga política permanente. Guarde orden, señora legisladora. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Sí, presidente, una moción de orden. Adelante. Sí, creo que es muy importante para esta comisión permanente, que es el órgano legislativo que representa al Congreso de la Unión, que la participación de las senadoras y senadores, de las diputadas y de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios sea una acción parlamentaria. No podemos aceptar, porque contamina a este órgano legislativo, intervenciones que solo son provocaciones. Primero, porque ni siquiera había iniciado la sesión. Esa es la primera cuestión. La segunda es que, como tiene algunos medios que la secundan, y ya sabemos que eso está ocurriendo, entonces me parece que sí sería conveniente que en la Junta de Coordinación Política se tratara el tema. No se debe de censurar a nadie en el uso de la palabra, pero sí debe de haber un orden lógico de acuerdo a nuestro reglamento del normal seguimiento de la sesión. Entonces yo solicito que a usted como presidente le pida a la Junta de Coordinación Política que tome medidas en este sentido. Sería mi intervención. Muy bien. Senadora Margarita Valdés, ¿con qué objeto? Una moción de orden también, presidente. Guarde silencio, senadora. No puede usted estar asaltando el uso de la palabra. No debe. Guarde silencio. Pida la palabra y se la concedo. No tiene usted derecho a estar interviniendo como quiera. Hay una manera
tiene que pedir la palabra, senadora. No puede usted estar gritando permanentemente. Senadora Valdés, ¿con qué objeto? Gracias, muy amable. Guarde silencio, senadora, guarde silencio. Senador, no lo va a guardar. Es una moción de orden en ese sentido. Tenemos ya 7 años tratando de que las y los senadoras aprendan a comportarse a la altura de este Senado. No lo hemos logrado, no es que yo me dé por vencida, pero va a ser muy difícil que las personas que traen como tarea pagada por otras instancias tengan respeto por este Senado que representa al pueblo. Yo les solicito que todos y todas hagamos el esfuerzo de que si hay senadores y senadoras que gritan, vociferan, lloran, hacen drama, pues les tengamos un poquito de consideración y las dejemos que hagan su teatro, no hay problema. Los que vamos a debatir somos otros. Y si esto continúa, yo sí le pido al senador Ricardo Anaya, que no está presente, pero en cuanto esté, porque debe de estar, pongamos orden y que hagamos un compromiso de legisladores, legisladoras, a que ponen orden en su bancada, que es ahorita de 2 personas o de 3, o estas sesiones tendríamos que tomar acuerdos para modificar de algún modo que siga el debate. Tenemos temas importantísimos en México para estar perdiendo el tiempo con algo tan insensato como estar escuchando los gritos de las personas que están pidiendo un informe que usted ya dio y que lo dio aquí, el informe, y que lo dio, que dijo lo que gastó, lo que no gastó y demás, pero además esas son peccata minuta, el estarle informando a una persona ese tema porque no le importa el tema legislativo a ella, no le importa nuestros connacionales, no le importa a nuestros campesinos, no le importa nada más que estar aquí fastidiando y que los medios la tomen en cuenta por algo, aunque sea por fastidiar. Muy bien. No es tema. Y si alguien quiere incluir un tema, está la mesa directiva donde se procesan los temas de la agenda política. Lo que no debe suceder es que se asalte el uso de la palabra. Esta presidencia no le ha negado ni le negará a nadie la solicitud del uso de la palabra. Y me parece que el mínimo respeto que nos debemos es seguir los procedimientos que nos hemos dado. Así es que hago un llamado a la bancada de Acción Nacional a que ponga orden en su bancada. Antes de que continúe la Secretaría, Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el día 13 de mayo sucedió el sensible fallecimiento de José Mojica, conocido como Pepe Mujica, quien presidió la República Oriental de Uruguay de 2010 al 2015. El querido político, compañero Pepe Mujica, fue guerrillero, estuvo 12 años en la cárcel viviendo torturas y maltrato y violaciones flagrantes a sus derechos humanos, solo por pensar diferente. Un líder social, un político, un ser humano extraordinario, considerado el jefe de Estado más sencillo del mundo por su estilo de vida austero y la congruencia que mantuvo a lo largo de su vida, poniendo como faro mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas en su patria, Uruguay, y en el mundo. En memoria de este gigante latinoamericano, le solicito ponernos de pie para honrarlo con un minuto de silencio primero y con un minuto de aplausos después.
entiendo. Perdón, antes de larga vida a José Mujica, un gigante de la patria grande, pero me quedó pendiente la votación del acta. Ponga a votación el acta, por favor, Consulto secretario. nuevamente a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Aprobada el acta de la sesión del 7 de mayo de 2025. No hay nada. Y estábamos en el tema de nuestras condolencias al pueblo de Uruguay, a la familia de José Mujica y a todos quienes le tuvimos estima a tan gran político y tan gran ser humano. Me había pedido la palabra el diputado Leonel Godoy para hablar sobre este tema. Sonido, o si quiere pasar a tribuna, como guste. Si quiere pasar a tribuna, adelante. 2 minutos. Vamos a dar hasta 3 minutos a quienes quieran intervenir en este tema. Con su permiso, señor presidente. Ayer falleció el gran Pepe Mujica a la edad de 89 años, un hombre que, a mi juicio, representa la evolución de la lucha histórica de los pueblos latinoamericanos y de la lucha por la democracia en América Latina. Primero, en la época que en Uruguay solo había 2 partidos, que era una dictadura bipartidista, que estaban cerrados los canales democráticos, él, como muchos latinoamericanos, Inti Paredes, muchos, Tania, muchos sudamericanos tomaron las armas. Estuvo años presos, con torturas terribles. Lo tuvieron en un lugar que le llamaban El Pozo. Y todo eso transcurrió que, en vez de hacer de él un hombre resentido, amargado, lo transformó en un hombre generoso que leyó cómo transcurría la lucha en América Latina, y el guerrillero del siglo XX se convirtió en el demócrata del siglo XXI. Participó en el Frente Amplio Uruguayo, que por cierto muere viéndolo nuevamente gobernar. Y ese hombre, que sufrió torturas, vejaciones, se transformó en el hombre generoso, solidario, que nos dio lecciones de vida importantes, de la austeridad, de la honestidad, de la vida casi franciscana. Le llamaron el presidente más pobre del mundo, porque nunca buscó tener apego a los bienes materiales. Por eso hoy vale la pena recordarlo en la Comisión Permanente, porque es un gran hombre de América Latina, es un hombre de México, es un hombre de… Senadora, ya me
sacó de mi carril. Quiero terminar diciendo que ese gran hombre merece. Murió ese hombre. Deje de interrumpir, senadora. Ese hombre que murió ayer. Permítame un segundo, senador, diputado Godoy. Usted puede sentirse muy simpática y está en su derecho, pero no debe estar interrumpiendo al orador. Lleva 7 años casi como senadora y todavía no aprende a discutir. Pido a la bancada de Acción Nacional que le den un curso intensivo de las reglas básicas del reglamento de esta comisión permanente y del respeto a quien está en el uso de la palabra. Adelante, termine, diputado Godoy. Sí, concluyo diciendo que fue muy importante, fue trascendente que esta comisión permanente del Congreso de la Unión Mexicana haya decidido rendirle un homenaje. Se lo merece Pepe Mújica, se lo merece por la lucha de los pobres en Latinoamérica. Que tenga larga vida Pepe Mújica. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, pero diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? Sí, adelante. Permítame sonido en el escaño de la diputada Zavala. Sonido no está. Ahí está. Le voy a pedir, presidente, que sí no debata en todo caso con nuestra senadora, pero la verdad es que compórtese como presidente de la mesa directiva de la comisión permanente y deje de ironizar con la intervención de la senadora. No tiene por qué mandar a cursos de nada. Es todo, presidente. Sí, la oí un poco mal porque estaba alejada del micrófono, pero entiendo que usted me pide que no debate. Yo no estoy debatiendo. Lo único que le estoy pidiendo es a una integrante de su grupo parlamentario es que respete esta asamblea, porque antes de que iniciara siquiera la sesión ha estado interrumpiendo y ha estado injuriéndome. Y usted no le llama al orden a la compañera de su bancada y sí me pide a mí que tolere todas sus injurias, todas sus denuestos, todas sus mentiras. Y además me pide que no la llame al orden. Me parece que esa no es la manera. Adelante, diputado Moreira. Yo me estoy conduciendo como presidente, lo que no se puede hacer. A ver, un momento. Primero, no le había dado nuevamente la palabra. Y segundo, tiene que solicitármela y yo decido si se la doy o no. Pero mire, diputada, lo que no puede hacer es permitir que alguien de su bancada, no debería, esté interrumpiendo constantemente a los oradores, esté insultando y esté provocando permanentemente esta presidencia. Y usted me pida que no le diga, que no guarde orden y que no deje de injuriarme. A ver, le voy a dar nuevamente la palabra a la diputada Zavala, por favor, y si se acerca al micrófono. No le dijo eso, presidente. No la llamó al orden, ironizó y la descalificó y la mandó a un curso. Y creo que precisamente usted no es exactamente el que más autoridad moral tiene para pedir respeto a los demás. Bueno, rechazo categóricamente su aseveración que no tenga calidad moral, tan la tengo que usted votó por mí para presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Le pido que me respete como yo le he estado respetando y que no le acepto su injuria tampoco, porque yo le he tratado con absoluto respeto y lo seguiré haciendo. Diputado Moreira, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas, a todos. He visto en las redes muchísimas fotografías del presidente Mújica con muchos mexicanos, muchos de nosotros, y esto es porque era un gran ser humano, era un gran político y era un hombre abierto al diálogo. Ayer el mundo y América Latina perdió, como aquí se dijo hace rato, un gigante, un hombre luminoso en su pensar, modesto en su vivir, generoso en su actuar,
y también, hay que decirlo, con un horizonte muy claro de hacia dónde llevar la solidaridad entre los pueblos. Como se ha dicho, él fue guerrillero, tupamaro. En 1972 va a la cárcel, lo llevan a prisión y ahí donde vive, como se dijo hace rato por el señor diputado Leonel Godoy, sufrió de tortura y sale, si mal no recuerdo, 13 años después. Por cierto, que esa prisión hoy es un gran centro comercial y la gente puede visitar el lugar o los lugares donde estuvo, hoy convertidos en tiendas, Pepe Mújica. Yo destacaría 3 cosas de él. La primera, su profundo amor a la humanidad. Como ya se dijo, él fue torturado y él fue víctima del ejército. La primera vez que yo lo vi fue en la ceremonia del cambio de mando del ejército, donde él, que había sido reprimido, llega ahí a presenciar el cambio de mando, dando una lección de gobierno, dando una lección también de estadista. Lo segundo es su profunda convicción de la opción preferencial por los pobres, siendo un hombre que dijo que no creía, porque así lo dijo, es más, señaló que tal vez era panteísta. Es evidente su esfuerzo por sacar de la pobreza no solamente a la gente del Uruguay, sino de todo el mundo. Y el tercero, presidente, y con esto termino y le agradezco, es su cariño por México. Alguna vez dijo: no hay en América Latina otro país que haya tenido mayor conducta de solidaridad con el migrante que México. Y es algo que lo enaltece, nos enaltece a todos nosotros, porque somos mexicanos. Y si ustedes me lo permiten, ¡viva Mújica! Y si ustedes me lo permiten, en estos momentos, más allá de nuestras diferencias, señor presidente, que la patria es amenazada, ¡viva México! Muchas gracias, diputado Moreira Valdés. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de personas de la Organización de Innovación Política para la Participación Ciudadana, quienes acuden por invitación del senador José Ramón Gómez Leal. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante. Primero, desde el Partido del Trabajo abrazamos al pueblo uruguayo, abrazamos a la familia de Pepe Mújica y al progresismo latinoamericano que él representaba. Y es ahí donde la política se deshumaniza, se vuelve estridente, se vuelve un poco loca, donde recordar a Mújica es volver a la raíz del servicio al pueblo. Pepe Mújica decía que pobres no son los que tienen poco, sino los que quieren infinitamente más. Pepe Mújica no solamente fue un político, fue un militante de la vida austera, un sobreviviente de la cárcel y la represión, símbolo de congruencia, de humildad, de consistencia, la antítesis de la estridencia y la parafernalia que representa la derecha. Pepe Mújica fue un sobreviviente de la cárcel, 13 años, un sobreviviente de la represión cuando la represión era de verdad, pero también fue el símbolo de una generación que vivió esa represión, la asumió, luego llegó a ser gobierno y lo hizo de manera extraordinaria. Pepe Mújica personalmente fue para mí, pero también para muchos jóvenes latinoamericanos, un ejemplo de lo que es ser progresista y congruente. Un hombre que eligió vivir en una chacra en lugar de en un palacio para demostrar que el poder sirve cuando no se sirve de él. Desde acá,
nuestro reconocimiento a su memoria y cierro diciendo una frase que lo hizo no solamente famoso, sino que la vivió a profundidad. Hay que vivir como se piensa, si no se termina pensando como se vive, con locura y con estridencia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente, senadoras, senadores, adelante, diputadas, diputados. Estamos enfrente de la grandeza, enfrente de una grandeza universal, de un hombre que de un país pequeñito forjó por sí mismo un ejemplo para toda la humanidad. Quizá la preocupación más grande de Mujica sea la más grande de las lecciones que pueda dejarnos, porque su preocupación no era ni la ambición ni el poder, su preocupación era vivir. La libertad es tener tiempo para vivir, nos decía en una charla, que como se ha dicho aquí, afortunadamente muchos tuvimos la oportunidad de escucharlo y de convivir con él, porque era absolutamente generoso. Es el resultado de alguien que piensa no que es importante, sino que todavía tiene algo que darle a los demás, siempre preocupado por dejarle algo a los demás, aunque fueran unas palabras, unos cuantos conceptos tan sencillos y tan difíciles de cumplir. El poder no es el objetivo es servir. Y es extraordinario contemplar en retrospectiva la vida de este gigante, porque no es lo que se esperaría de alguien que estuvo en la cárcel, que cuando llegara al poder hablara sin resentimientos, que cuando llegara al poder hablara de optimismo y se convirtiera en un maestro de humanidad. Ese es el legado de Mujica. No solamente lo que hizo y lo que dijo, sino todo aquello que rechazó, todo aquello que no hizo. Una vez tuve la oportunidad de preguntarle después de una experiencia en un mercado y le decía, don José, me encontré a unas gentes en un mercado que me decían que ese negocio se los había dado usted. Ellas eran costureras que trabajaban para una tienda de ropa. Y cuando la tienda de ropa va a cerrar y a quebrar, el gobierno la rescata para entregársela a esas costureras que tenían como fuente de vida lo que le vendían, el resultado de lo que vendían. Pero, le pregunté yo, me decían que antes de poder entrar en posesión del negocio, las obligaron a tener jornadas exhaustivas de capacitación empresarial. Y se sonrió y me dice, se quejaron, ¿verdad? Dije, no se quejaron, pero más o menos. Y me dijo, cuesta mucho trabajo que se entienda que nuestra tarea no es explicarles cómo ser pobres, es explicarles cómo dejar de ser pobres. Y la única manera de convivir en el capitalismo es adaptar lo que es y ponerlo al servicio de todos. Ese era José Mujica, no de aquellos que buscan estar a la cabeza, sino aquellos que están conformes en ser siempre ellos mismos y así darnos el más grande ejemplo de humanidad.
viva José Mujica, como ha dicho aquí don Rubén Moreira, y viva su larga lección siempre entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. ¿Lo va a hacer desde su escaño, diputada? Sonido en el escaño. Ya tenían su escaño, pero... Muchas gracias. Adelante. Tuve la enorme oportunidad de conocer a José Pepe Mujica, porque vino aquí a México como presidente de la República de Uruguay. Era un hombre culto, congruente, amable, con un liderazgo sencillo, con un discurso directo. Sí, es un hombre ejemplar en el poder y rescato 2 valores fundamentales que deberíamos realmente actualizar en México: el diálogo y la libertad, además de un enorme sentido del humor. Tenía buen humor fruto de la generosidad de su persona. El Grupo Parlamentario del PAN extiende sus condolencias a su familia y a nuestro hermano país del Uruguay. Muchas gracias. Gracias, diputada Zavala. Tiene el uso de la palabra la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos. Gracias, senador presidente. Adelante. Yo no tuve la fortuna de conocer al gran Pepe Mujica, pero de lo que sí estoy segura es de que siempre para mí será un ejemplo de vida. Su vida, sus enseñanzas, su compromiso, siempre van a ser un referente, como en muchos seres humanos, para mí, un referente. Lo extrañaremos mucho, el de los muchos nombres, el de la larga vida, siempre haciendo camino por la izquierda en todas sus facetas. Pepe, el guerrero, el Tupamaro, el comandante Facunda, el militante del Frente Amplio, siempre a la izquierda, siempre con los de abajo, con muchas utopías que marcaron el rumbo de su actividad política, en el ejercicio de la presidencia de su país, en su andar por el continente. A alguien que creyó que otro mundo es posible, lejos de los vicios del capitalismo y sus perjuicios aledaños contra los más humildes, contra los más pobres, contra el planeta, siempre en contra del excesivo consumismo, en embrujo de lo material, el despilfarro, el derroche y la soberbia. Nos deja grandes enseñanzas desde un país muy pequeño, pero que siempre ha dado pasos agigantados en las conquistas sociales, como el Uruguay, en seguridad social, derechos reproductivos y de la mujer, entre otros. Lo recuerdo en una cita que nos invita a no dejar de creer en la utopía de la lucha. ¿De qué sirven los programas si falla la ética concreta de la solidaridad práctica, comprometida, militante, solidaridad que no puede arreglar todos los problemas del mundo, pero ayuda a creer en el hombre, en el camino, en la vida, a pesar de las dificultades? Un abrazo afectuoso con los hermanos de la banda oriental. Y lo digo y me sumo a quienes me han antecedido en la palabra. ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Viva por siempre! Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García del PAN. Hasta por 3 minutos. No se puede llevar el agua.
Los de Morena tienen tanto que aprender del expresidente que ha fallecido. Como bien lo han dicho, él se mantenía en una austeridad completamente distinta a la de los narcopolíticos de Morena, en una austeridad abismal al compararlos con los narcopolíticos de Morena. Por ejemplo, nada de aretes de oro con la cara de Andrés Manuel López Obrador como la secretaria Rosa Isela Rodríguez, nada de chamarras de marcas caras como la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que nada más llegó al poder y lo primero que hizo fue ir a gastar millones en todo lo que ustedes acaban de decir. El de allá predicó con el ejemplo, ustedes son todo lo contrario. Él no tenía las propiedades de Bartlett que ustedes defienden. ¿Cómo pueden venir a alabar al fallecido presidente y a decir que qué bien que era tan austero y que vivía en la pobreza y que eso es lo que ustedes admiran cuando ustedes defienden las propiedades, el emporio de Bartlett? ¿Cómo puede Noroña, que se la ha llevado dándose una vida de hiperlujo con dinero de la gente, cómo puede alabar al hoy fallecido, que en paz descanse? La vida de Noroña es totalmente diferente a la austeridad. A él le gusta viajar en primera clase, comer en restaurantes de lujo, etcétera, etcétera, con el dinero mal habido en la política. ¿Cómo pueden hablar de eso? Ahí está la mansión en Estados Unidos de un hijo de López Obrador. ¿Cómo pueden alabar? ¡Qué hipócritas son! Ahí está Nale con sus filas de camionetas enormes, no sé si 10 camionetas blindadas y la cantidad de departamentos en que la han exhibido. La camioneta blindada de último modelo de la senadora Chávez, llena de escoltas, ella también es completamente diferente a la austeridad y a la pobreza. Vaya, el chaleco de marca de la propia presidenta Sheinbaum, que se hizo un escándalo una vez que llegó a Palacio Nacional y ya no se lo volvió a poner por el escándalo, la propia presidenta Sheinbaum. El saco de la marca italiana carísimo de Andy López Beltrán, nada que ver con el expresidente que ahora ustedes alaban. Ustedes nada más alaban aquí puras palabritas, pero viven en la incongruencia, viven al revés. Y no se diga, ya para terminar, no se diga los relojes de hiperlujo, los restaurantes de lujo. Senadora, por favor. Es que le dieron 4 minutos a mi compañero. Las primeras clases de Adán Augusto López, que va exactamente contrario a lo que Concluya, es senadora, la moderación. Digo, además de sus crímenes como huachicolero fiscal. Y para finalizar, no tiene ninguna comparación con López Obrador, que se hizo un hospital de lujo. Concluya, senadora, por favor. Ya voy a concluir. López Obrador se hizo un hospital de lujo, ese sí tiene todas las medicinas, tiene un cuarto para operaciones de primerísimo nivel, como el mejor de Dinamarca, lo hizo al lado de su rancho, y también se hizo López Obrador un cuartel con la Guardia Nacional al lado de su rancho. Concluya, por favor, senadora. Para finalizar, vean la forma en que murió el de Uruguay y vean cómo vive López Obrador como un jeque. ¡Qué hipócritas son! No tienen vergüenza. El gusano barrenador, como lo he dicho a ustedes, les barrenó la ética. Tiene por alusiones el senador Gerardo Fernández Noroña la palabra. Los ganaderos de Chihuahua, ¿quién les va a dar una explicación? Pepe Mujica, un extraordinario político, un hombre que decidió hacer de su vida un ejemplo,
no solo un ejemplo de congruencia, de servicio, de entrega, de generosidad, de amor a su pueblo, que es muy difícil de emular, muy difícil de seguir. Es lamentabilísimo que se utilice el espacio para rendirle homenaje a Pepe Mujica para meter la agenda política por la puerta trasera y plantear descalificaciones y mentiras contra diversos compañeros. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que no solo hizo de la política pública la austeridad, sino de su vida una política de austeridad. Hay muchísimos compañeros, compañeras que han vivido en la austeridad toda su vida. El Papa Francisco dejó de Sion $200 de fortuna. Pido, Presidenta, que se me deje de interrumpir. Sí, yo no le interrumpí por favor, ni senadora, un momento. Senadora, se le respetó a usted. Se le respetó a usted, por favor, respete a los oradores. Adelante, senador Noroña. Qué fuerte que se sea senador 6 años y no se aprenda a discutir, que no se sepa escuchar, que no se sepa intercambiar puntos de vista por duros y diferentes que sean. Y qué grave que la falta de respeto y la intriga y la insidia sea, y el denuesto sea la manera en que está impulsando Acción Nacional sus discusiones, pero sobre todo meter por la puerta trasera. Yo, en lo personal, no soy austero. Gandhi murió con su calzoncillo, con su Bhagavad Gita, con su escudilla, con sus lentes. A los 37 años renunció a la sexualidad. Yo no aspiro a tanto. Yo soy un ser humano de carne y hueso, con virtudes y defectos, pero Concluya, sí puedo senador, decir, por favor. sí puedo decir que no he robado nunca ni un centavo a nadie y que sirvo al pueblo con honor y que lo que tengo lo he ganado producto de mi esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la diputada María de los Dolores Padierna Luna. Hasta por 3 minutos. Claro, por alusiones, el senador Adán Augusto tiene la palabra. Permítame, diputada Dolores. Adelante, senador Adán Augusto. Muchas gracias, presidenta. No cabe duda que en esta permanente, como en la legislatura, pues habrá indudablemente personajes que continuarán viviendo en el histrionismo perpetuo. No cabe duda, senadora, que hay quienes siguen añorando. Permítame, senador, permítame un segundo. Paren el tiempo, el senador López Hernández. A ver, le pido, senadora María Lili del Carmen Telles García, que guarde orden. Usted no debe estar interrumpiendo a cada orador que hace uso de la palabra. Usted no puede estar interviniendo cuando quiera. Usted no puede estarle faltando al respeto a esta asamblea. Pida la palabra y se la doy. Si quiere hacerle una pregunta al orador, pida la palabra y se la doy, pero no debe usted estar interrumpiendo al orador. Le pido que sea ordenada. Guarde silencio, senadora. ¿Quiere hacer una pregunta? Hoy está... No cabe duda que hay quienes nunca alcanzarán a dejar de añorar a su jefe Ricardo Salinas Pliego. Bueno, a lo mejor no lo añoran porque siguen cobrando en la televisora. Yo aquí les diría que somos muchos millones de mexicanos, muchos millones de latinoamericanos y muchos millones de ciudadanos del mundo, que sin duda tenemos que seguir aprendiendo de un personaje de la talla, de la enorme talla de José Mujica. Permítame otra vez, senador López Hernández, permítame, o sea, ¿quién en la bancada de Acción Nacional se va a hacer cargo de que esta
sesión no puede continuar de esa manera y en ese tono. Hay un integrante de la bancada de Acción Nacional que desde que empezó la sesión está interrumpiendo, injuriando, faltando al respeto a la Asamblea, interviniendo cada que le viene en gana, y eso no es la manera en que un parlamento debe conducirse. Le he insistido a la senadora Telles García que si quiere hacer uso de la palabra lo solicite, pero que no puede estar interrumpiendo y no le importa. Entonces, no se puede continuar de esa manera y no pueden jugar al policía bueno y al policía malo, de que alguien está rompiendo el orden y los demás hacen como si no sucediera nada. Permítame, ¿con qué objeto, diputada? Guarde silencio, senadora, guarde silencio, sea respetuosa. Un momento, sonido en el escaño. Listo. Una moción de orden. Moción adelante. de orden, presidente. Me gustaría solicitar que exista un respeto que haga honor a la investidura. Por usted, evidentemente, no votó el pueblo, pero son 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por el gobierno de la Cuarta Transformación, y tenga respeto. Permita que el orador hable y muestre la educación que se supone que tuvo. Porque si no, no solo se ponen mal usted, ponen mal a su familia, a la educación, a su partido, y honestamente debería de tener a alguien en su partido que la pudiera contener, porque definitivamente pues no parece ni siquiera que sea una senadora. ¡Qué vergüenza! Es cuanto. Gracias, diputada Marcela. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Permítame, senador López Hernández, téngame paciencia. Para una moción de orden, presidente. ¿Para qué, perdón? Una moción de orden, presidente. Adelante. Muchísimas gracias. Primero, yo quiero hacer una solicitud y probablemente una propuesta a esta mesa directiva. Es claro que la senadora Lili Telles no va a parar de hacer esto, porque es lo que le reditúa en el mundo de la estridencia y las redes sociales. Esto, el que toda esta comisión permanente esté atendiendo su estridencia, que no tiene ningún fondo, no tiene ningún contenido más que la injuria. Si los mexicanos ya la conocen, pues entonces atendamos nosotros a que también tienen 7 años ya de padecerla y simplemente hagamos como que no está aquí. Esa sería la petición, porque si no, todos estaremos todo el tiempo llamando al orden y ella solamente, como los gremlins, cada vez que se le llama al orden, reproduce su locura. Entonces yo quisiera pedirle, senador, presidente, y a los oradores que hagamos como que no está aquí, porque ella solamente quiere atención y vive de la estridencia. Adelante, Gracias. senador López Hernández. ¿Con qué objeto, senador? La anoto por alusiones al final. Senador López Hernández, continúe. Muchas gracias, presidente. Decía que pues no han dejado de añorar a Salinas Pliego porque siguen cobrando un jugoso emolumento de las arcas de esa televisora. En mi pueblo, lo he platicado, y que se ponga el saco quien se lo quiera poner. Existió un personaje no tan de fábula, conocida como María Garrido, sobrina, hija de un hermano del exgobernador Tomás Garrido Canaval. La familia en su momento abjuró de ella porque alegaron que estaba afectada de sus facultades mentales y salía a caminar desde muy temprano. Caminaba como 10 o 12 horas ahí por las calles en aquella época polvorientas de Villahermosa, hablando y diciendo que se iba a acabar el mundo y que quién iba a llegar a salvarlo, diciendo que la única casta y pura del mundo era ella. Así es la locura. Por eso hay personajes que se enredan en esos esquemas. Como decían en mi pueblo, la gente salía a los balconcitos de las casas y le gritaban, ¡está loca, está loca! Y terminaron por ignorarla. Ahora bien, presidente, yo le quisiera preguntar, porque yo sí voy a dar respuesta puntual, si la senadora tiene el valor de hacerme las preguntas que dice que ya me hizo.
No sé si pidió durante sus interrupciones que se me preguntara si quería que me hiciera alguna pregunta. No quiso hacerle ninguna pregunta, solo quería... sí, a ver, permítame entonces, adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para responder, senador López Hernández. Adelante, senadora. Gracias, perdón, ¿qué tanta será su torpeza, senador? Lo digo con todo respeto, que si le estoy haciendo las preguntas a viva voz, ¿cómo se le ocurre pensar que no se las voy a hacer con micrófono? Yo soy respetuoso del orden legislativo, senadora, y aquí hay un orden. Ahí van las preguntas. Y usted no puede preguntarme de manera directa. Ahí van las preguntas. Preguntar. ¿Cuánto costó su primera clase a París después de que Sheinbaum dijo que guardaran austeridad? ¿Con qué cárteles está usted asociado para haber dejado a Tabasco en ese nivel de violencia? Yo no estoy asociado a ningún cártel, me apellido López, dejó a senadora. Tabasco en un nivel de violencia brutal. ¿Y con qué cárteles también hizo acuerdos que dejó a todo el país, después de ser secretario de Gobernación, en los niveles de violencia sin precedentes en México? ¿Tiene visa todavía? ¿Por qué se le ve tan preocupado ahorita, tan desencajado por la entrega de los chapitos? Y corrija, yo a usted jamás fui a verlo, ni hubiera ido a verlo nunca a Gobernación. Era otra persona la que lo iba a ver a Gobernación. ¿Cuánto cuesta ya terminó el reloj su tiempo, que usa? senadora. Gracias. Tiene 2 minutos para responder, aunque fueron un cúmulo de preguntas, senador López Hernández. Con mucho gusto. ¿Cuántos minutos son para la respuesta, perdón? Son solo 2, pero 10. adelante. ¿Pero cuántas preguntas fueron? Es solo 2 minutos, aunque hagan 800, pero tome el tiempo, haga la respuesta. Bueno, como no he terminado mi intervención inicial, pues esos 2 minutos se van a sumar a los 2 minutos con 44 segundos. En realidad ya se terminó su tiempo inicial, senador, pero dé la respuesta. Pero si no hablé ni 1 minuto, se la pasó interrumpiéndome. Tranquila, senadora, ya le van a responder. Adelante. Bueno, voy a responder puntualmente. Primero, a la supuesta aclaración. Senadora, no nada más, no tiene autoridad moral, no tiene memoria, y está la constancia. Yo puedo demostrarle a usted cuándo fue a la Secretaría de Gobernación y cuándo me entregó el documento, que me lo entregó en 2 ocasiones. Una, ¿me permite responderle? Porque yo le escuché atentamente. ¿Me permite responderle? ¿Me permite responderle? Bueno, entonces se calla, por favor. La primera ocasión, usted fue a entregarme un documento que era más bien... Presidente, que me permita contestar a ver, es muy... A ver, senadora, usted tiene la palabra por alusiones y... A ver, senadora, usted tiene la palabra por alusiones, si así lo pidiera. Lo que usted no debe hacer, y viene haciendo toda la sesión, es interrumpir a los oradores. No estamos en las reglas que usted quiera. Aquí hay reglas, y las reglas es que quien está en la tribuna se le debe escuchar, y que si uno quiere intervenir, pide la palabra, y la presidencia puede o no conceder el uso de la palabra. Adelante, senador López Hernández. Entonces le decía, a manera de aclaración, que sí fue y sí me entregó una carta, que era la carta de una plañidera que pedía apoyo de la Guardia Nacional para un hijo, si mal no recuerdo. Esa fue la primera vez y fue en la Secretaría de Gobernación. La segunda vez comía en un restaurante de aquí cerca, creo que de La Mustache, con Raúl Ojeda, cuando usted se acercó con su estilo, con su telefonito, a quererme grabar. Otra vez la pregunta, pero eso no es lo importante. Le voy a decir por qué miente. ¿Me permite? ¿Me permite? Bueno, voy a contestar. No sé cuánto haya costado un supuesto boleto de primera clase. Entiendo que usted le cree, pues sí son parte del mismo enjuague, bola de corruptos, al señor García Soto. ¿Sabe dónde estuve yo la semana pasada? Y eso puedo demostrárselo. Yo no he viajado en primera clase a París. Es más, yo no he viajado a París desde hace como 3 o 4 meses que acudí a visitar a mi hijo para su información, que estudia por allá. Entonces, ¿para qué pregunta?
Un momento, senador López Hernández. En verdad, yo pido a la bancada de Acción... Declaro un receso de 10 minutos y pido a la bancada de Acción Nacional que ponga orden, si no quiere que demos por terminada la sesión. Y el grupo parlamentario de Acción Nacional tenía que hacerse cargo de que no permite el funcionamiento de un órgano del Estado mexicano como es la Comisión Permanente. No se debe tolerar esta falta de respeto a la Asamblea y este rompimiento constante de las reglas mínimas de civilidad y de convivencia y de debate, por fuertes que sean nuestras diferencias. Continúe en el uso de la palabra, senador López Hernández. Voy a responder a otra de las preguntas que me hizo la senadora. No cabe ninguna duda que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque se disfrace de senador, nunca dejará de ser la empleada de la televisora. No tiene ni siquiera la autoridad moral y desde ahorita le invito a que se pare ante una fiscalía, ante una agencia del Ministerio Público y presente en mi contra la denuncia por esos hechos de los que habla de huachicol fiscal. La senadora se dedica a construir los escenarios nada más en su atormentada cabecita. Construye sus intervenciones a base de mentiras. Me hace una pregunta y yo se la responde y dice que no le interesa, que no me preguntó sobre mí, pero yo estaba respondiéndole a su reiterada pregunta que se la dictó el señor García Soto o el señor Salinas Pliego o Jorge Mendoza, cualquiera de los empleados de esa televisora, sus jefes. Ella me dice que cuánto me costó un boleto de primera clase de un viaje a París y yo le estoy aclarando que no estuve en París. Me hubiera gustado estar, por supuesto, aquí no, pero no estuve en París esta semana o este fin de semana. Estuve aquí cerquita en un hospital porque sufrí una intervención quirúrgica que era el seguimiento a una intervención quirúrgica que a varios de nuestros compañeros les consta que sufrí hace como 2 meses. Entonces, aclarada su mentira. Segunda mentira, yo no pacté con nadie. Yo fui gobernador de Tabasco y lo fui porque hasta ese momento fui el gobernador más votado en la historia de Tabasco, que por cierto, hoy creo que es usted panista, ¿no? Pues ya no sabemos ni a qué pertenece, al TV Aztequismo. Senador López Hernández. Desapareció del mapa político. Y voy a terminar diciéndole que a mí sí me da vergüenza que a este Senado de la República quiera convertirlo en una telenovela más de su canal favorito, del canal de su jefe. Una telenovela que no le llega ni a los talones. Y lo voy a contar porque lo iba a platicar más al ratito, pero lo voy a hacer ahora. Quiero reconocer la altura de miras y el nacionalismo de su coordinador, Ricardo Anaya, porque ayer cuando platicamos y lo invitamos a suscribir un documento conjunto, por cierto, aquí agradezco también al senador Añorbe, con altura de miras dijo, por México, por los migrantes, claro que vamos a ir. Me pidió que le enviara una propuesta de contenido, lo hice y me dice, mira, no estoy de acuerdo en esto, pero es soportable, porque no lastima mis condiciones y porque creo que son momentos de solidaridad con el país. Esos son los legisladores de todos los colores que necesitamos. Tómese su tacedán o tómese lo que acostumbra tomar, pero ya, sí, como dice la canción, senador, ya supéreme. Honorable Asamblea,
Les informo que tenemos la visita de un grupo de personas ciudadanas provenientes del Estado de Hidalgo, quienes acuden por invitación del senador Francisco Chiguil Figueroa. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Comisión Permanente. Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna. Adelante. Estamos en el homenaje por el fallecimiento del gran Pepe Mújica. Don Pepe Mújica, expresidente de Uruguay y símbolo de la izquierda latinoamericana, se había desempeñado por mucho tiempo, se desempeñó con la sencillez que siempre lo caracterizó. Con sus viejos pantalones, con sus zapatos gastados, sus cabellos desordenados. Hasta el final de sus días, Mújica fue la expresión viva de una virtud que por desgracia se pierde en los tiempos convulsos, la congruencia. En sus últimos años, don Pepe fue generoso y prodigó una sabiduría en innumerables charlas, conferencias, entrevistas. Se dio tiempo incluso de asistir a importantes encuentros políticos, sacando fuerza de la debilidad que le habían impuesto los años. Pepe, don José Mújica, era dueño de una sencillez expresiva que en él no era impostura ni salida artificiosa. No había para Mújica nada más ajeno que el marketing, que las frases huecas de los publicistas. Pese a su sencillez, el discurso de Mújica estaba lejos de ser superficial. Era más bien la síntesis de largos años de lucha y de una convicción democrática a toda prueba. Una convicción que se sobrepuso a las 100 veces que pisó la cárcel y los 14 años que pasó tras las rejas. Durante 8 de esos años, por cierto, no le permitieron tener ni un libro. Por fortuna para todas y todos, Pepe Mújica tuvo una larga y fructífera vida y nos deja su ejemplo de demócrata, de luchador para seguirlo y sus innumerables consejos de sabio de la tribu, especialmente esperanzadores para las y los jóvenes, y me permito en esta tribuna reproducir 2 de esas frases. Dejen un cacho de tiempo de sus vidas para cultivar los afectos, porque al final lo único que queda son los afectos. Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo. Fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir mejor y con un mayor sentido de la igualdad. Ese era el gran Pepe Mújica. ¡Que viva Pepe Mújica! Muchas gracias. ¡Viva la izquierda latinoamericana! ¡Y viva México! Muchas gracias, diputada Padierna Luna. Me ha solicitado la palabra por alusiones personales la senadora María Lili del Carmen Telles García. Tiene la palabra hasta por 1 minuto. Sonido en su escaño, por favor. El senador Adán Augusto López no contestó. Él acostumbra a hablar con refranes sumamente trillados, falto de toda originalidad. Necesitamos saber por qué dejó a Tabasco en los niveles de violencia nunca antes vistos y por qué dejó a México en los niveles de violencia, criminalidad y asesinatos sin precedentes, con qué cárteles pactó. No contestó eso, pero sí nos dio también otra información que aunque no se le había pedido, él solo la dio, el pez por la boca cae, dirían. Queremos saber por qué su hijo no estudia en una universidad del bienestar, por qué su hijo estudia en París. Y queremos también que conteste qué cargo ostentaba la senadora Andrea Chávez cuando era su chofer, porque llevaba al frente la seguridad del que era entonces secretario de Gobernación. Yo le pido al senador Adán Augusto que no saque la vuelta
a las preguntas, que las conteste y que tampoco mande a las senadoras a defenderlo, que tenga pantalones y responda.